Mixtele.tv. Judicial con el Ejecutivo en el tema de los salarios. Estamos ya en el aire, estamos en el programa de Leyes y Justicia. Tenemos aquí como nuestro invitado de honor, además que ha sido mi invitado frecuente y espero que lo siga siendo. Desde luego, Leti, muchas gracias. Te agradezco el doctor mucho. Ruperto Patiño Manfer, exdirector de la Facultad de Derecho, que me honra con su amistad. Le agradezco mucho que esté aquí, porque él es un gran investigador, se preocupa mucho por nuestro país, por las grandes problemáticas que se presentan en el mismo. Y entonces, hay varias cosas que vamos a tratar, varios puntos que pues ahorita están en ebullición en nuestro país, como en la declaración que dio el día de hoy Donald Trump. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias, Leti, muchas gracias, muy amable. Gracias. Un honor estar contigo y acompañarte en este importante programa de difusión de temas selectos, de temas trascendentes para el país. Y sí, comentábamos hace un momento, y qué bueno que decides iniciar con esto el programa. Hoy mismo en la mañana nos enterábamos por las noticias que el presidente estadounidense, el señor Trump, declara que México de todas maneras va a pagar el muro, sea como sea, y que lo va a pagar porque con los gastos o los pagos adicionales que México tendrá que hacer derivados del nuevo, así lo dijo él, del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TECMEC, ¿no? Que ahora le pusieron como nombre el TECMEC. Bueno, mi opinión así de inmediato, después de analizarlo, digo, no podía ni creer lo que estaba yo escuchando. Dije que este señor Trump no tendrá quien lo asesore. No es un tema tan difícil. Lo primero que tendrían que decirle es que no existe el TECMEC, que no existe, que lo que existe es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es lo que está vigente, ¿no? Que ese producto de la negociación que firmaron los 3 presidentes de Canadá, de Estados Unidos y México en Argentina, recientemente con motivo de la reunión del grupo del G20, es eso, es el resultado de una negociación que tendrá que pasar todavía por los 3 poderes legislativos, ¿no? Tanto de Canadá como de Estados Unidos y México. Ni siquiera ha sido presentado a los 3 poderes legislativos, desde luego no ha sido aprobado, por lo tanto no ha sido ratificado, por lo tanto no está en vigor, por lo tanto no tiene ningún efecto en el comercio. Entonces decir que lo vamos a pagar con además decir que con los pagos adicionales que vamos a tener que hacer por la vigencia del TECMEC, pues otro error. Sí. Porque en todo caso, quienes se acomodan, quienes se acoplan a las nuevas reglas, en su caso, pues son las empresas que van a decidir si les conviene seguir exportando a Estados Unidos o no, o en qué condiciones exportan, o si pueden abandonar un tanto el mercado americano para buscar otras alternativas en el mundo. Tenemos 12 tratados idénticos, similares, cuando menos al Telecán, al NAFTA o Telecán, como se le conoce actualmente. 12 tratados con grupos de países muy importantes, como es, desde luego, Europa, toda la Unión Europea, el Área de Libre Comercio Europea, que es otro grupo, ¿no? Recientemente, aquí sí firmado y aprobado por nuestro Congreso, ¿verdad? Lo que se conoce como el CPTPP,
el antiguo TPP-11, era el TPP-12, que ahora es TPP-11 porque salió justamente de Estados Unidos. Y aquí pasan cosas muy curiosas. Ese tratado involucra a 11 países del área Asia-Pacífico, muy importante para México. Ese sí está negociado, sí está firmado, sí está aprobado, sí está ratificado por México. Y resulta que en ese acuerdo también participa Canadá. Y Canadá también participa en el Telecán, en el vigente, ¿no? Ahí van a suceder cosas muy curiosas, como por ejemplo, cómo vinculas, digamos, para un exportador mexicano, ¿no?, que quiere exportar a Canadá, vamos a pensar a Canadá, ¿no? ¿Bajo qué reglas va a exportar a Canadá? Bajo las reglas del CPTPP, ¿no?, que te digo está vigente. ¿Sabes qué? Al auditorio sí me gustaría que le dijeras ¿qué significan las siglas? Bueno, sí, el TPP es el Transpacífico, es el Acuerdo Transpacífico, más que se le reconoce por sus siglas, tienes toda la razón. Para más fácil, simplemente es un acuerdo comercial igual, con las mismas características que el Telecán o que cualquier otro tratado, porque todos los tratados que ha firmado México y que han firmado muchos países en el mundo de este tipo, tienen como base el artículo 24 del GATT, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que permite la suscripción de acuerdos de integración. Esto sí es importante. Es decir, todos los acuerdos se realizan, este tipo de acuerdos, bajo la cobertura de ser zonas de libre comercio. Entonces, si tenemos una zona de libre comercio en el área Pacífico, en el área del Asia-Pacífico, donde está Vietnam, donde está Australia, donde está Brunei, donde está, bueno, ya decíamos que está Canadá, que está Chile, está Perú, está México. En total son 11 países. La pregunta, que no tiene una respuesta fácil, es un exportador mexicano, cualquier empresa mexicana que va a exportar a Canadá, pensemos a Canadá, va a exportar al amparo de las reglas del Acuerdo Transpacífico, que estamos hablando, o al amparo de las reglas del Telecán, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que son dos tratados que tienen reglas similares, pero el tratamiento arancelario puede ser diferente, las reglas de origen pueden ser diferentes, dependerá qué producto, y eso, bueno, ese sí es un tema muy interesante. Igual puede pasar con exportaciones a Perú o exportaciones a Chile, porque con los dos tenemos también tratados y los dos están en el Transpacífico. Entonces, esto que dijo el señor Trump, verdaderamente lo debemos considerar simplemente como lo que ha sido desde que ocupó la presidencia. Donald Trump se parece mucho a un jugador de póker, ¿no?, en el que está blofeando, en el que está presionando al contrario, haciéndole pensar que tiene cartas muy fuertes para que el contrario se doblegue, para que el contrario, y lamentablemente lo ha logrado hasta cierto punto con los negociadores mexicanos, porque hemos cedido en esa negociación del TECMEC, o el acuerdo que repito, no está aprobado, no está ratificado, que apenas terminó la negociación. Si queda como está, pues la verdad tenemos que reconocer que México no salió muy bien librado. Pero eso no significa que pagues claro. muro famoso. Simplemente significa que las condiciones de comercio México-Estados Unidos van a ser diferentes, ¿no? Quizá no tan benéficas como son actualmente, pero eso habrá que verlo en cada caso concreto, ¿no? Pero el señor Trump está blofeando en ese sentido, buscando a ver si los mexicanos se hacen pequeños, se asustan y hasta le ofrecen pagar el famoso muro, ¿no?, que sería terrible. Y lo peor de todo, Leti, que es de veras muy, muy lamentable, que en Argentina el gobierno mexicano, el presidente Peña Nieto, que todavía era el presidente de México, le otorgue la máxima presea que el gobierno mexicano le otorga a los extranjeros, que es el águila azteca, ¿no?, que es importantísima presea, al yerno de Donald Trump, sí, diciendo que se la da porque gracias a él se terminó la negociación. O sea, le debemos a él la negociación de ese acuerdo tan malo para México, se la debemos a él, no se la debemos a nuestros negociadores, sí, al señor Guajardo o a los demás miembros del grupo, que es un grupo excelente de negociadores. A ellos no les debemos nada, les debemos al yerno de Trump, que gracias, bueno, es que eso ya es de locos. No puede ser. Sí, eso ya es de locos, ¿no? Yo ahorita la postura que tiene Trump se me figura mucho a un boxeador norteamericano. Creo que se llamaba Lee, algo así, que cuando se subía al ring,
amenazaba y a su contrario. Contrario. Sí, tienes toda la razón. O sea, es a ver si el contrario se achica, sí, ¿no? Yo lo amenazo con esto y con lo otro. Bueno, nuevamente volvió a amenazar que si no le aprueban el TECMEC, el último que se acaba de negociar, él puede denunciar el Telecán, ¿no? Mira, de veras es totalmente sin sustancia sus declaraciones. ¿Por qué? Porque Donald Trump acaba de perder la mayoría en el Congreso, ¿no? La Cámara de Representantes, que es la más importante, bueno, las dos son importantes, pero en la Cámara de Representantes él ya no tiene mayoría, por lo tanto no tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Y cualquier decisión que quiera tomar, por ejemplo, en relación con el presupuesto para el muro, tendrá que aprobársela los diputados, en su caso los representantes, que ya le dijeron que no se la van a aprobar, que no le van a aprobar el recurso para hacer el muro, ¿no? Entonces está desesperado porque para él son monedas de cambio político, buscando su reelección, su próxima reelección. Pero bueno, él perdió. Y eso habla mucho de cuál es el sentir de los ciudadanos estadounidenses cuando le quitaron el apoyo mayoritario a Donald Trump. Sin embargo, él, bueno, insiste por ahí, denuncia que va avisa que va a denunciar el tratado. Entonces, buscar que se achiquen nuestros representantes. Pero yo diría que nuestros representantes deben guardar totalmente la calma, estar relajados, estar tranquilos, no pasa nada. El que quiere... digamos, y ojalá el actual presidente, el señor López Obrador, no caiga en ese juego, lo está provocando, ¿no? Lo está provocando porque si él logra que se abra un cierto conflicto entre Estados Unidos y México, eso para él va a ser ganancia política, ¿no? Claro. Entonces, ojalá nuestros presidentes y nuestros negociadores no caigan en el garlito, que no le hagan caso, que haga lo que quiera, no va a poder hacer nada, porque no le van a aprobar. Es más, ya los representantes demócratas del Congreso americano dijeron que van a revisar la negociación y van a ver si a lo mejor le hacen algunos cambios porque no les gusta mucho cómo está. Y hoy nuestros senadores, que van a recibir también el propio documento, también podrían buscarle mejorías. Sí. Entonces, el documento tendrá que regresar a los negociadores y nos vamos a llevar otro año negociando. Ahora sí que hay que estar tranquilos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Desde luego, Muchas desde gracias. luego. Astele.tv. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv te desea feliz Navidad. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran Astele, les deseamos una muy feliz Navidad. Estamos de regreso en el programa de Leyes sin Justicia con nuestro invitado, el doctor Ruperto Patiño Manfer, con temas muy interesantes que tienen toda la problemática actual de nuestro país y que es importante tratarlos. Gracias, Desde luego, Leti, muchas gracias a ti. Al contrario, a tus órdenes. Ay, muchas gracias, doctor. Entonces, ahorita me estaba comentando de algo que tiene que ver directamente con la migración, que es otro tema que estamos muy preocupados por estas caravanas que iniciaron en el sur de nuestro país, en la frontera del sur de nuestro país, y que pues la gente quedó toda descontrolada porque no sabían qué es lo que iba a pasar, qué es lo que se iba a hacer. Claro. A mí me sorprendió mucho que incluso hubiera videos en los que le estaban dando dinero, pero pues ¿quién le está dando dinero? Claro, ¿no? desde luego, pues sí, Entonces, seguramente. Es algo muy raro, porque nunca había pasado, Sí. que se hiciera estas caravanas tan inmensas hacia la frontera norte. Y yo creo que esto es lo que ha acelerado más a Trump, por eso está en relación con el tema que estamos tratando, para lo del muro, ¿no? Desde luego. Para justificar su muro. Quizá la pregunta que plantearíamos en base a lo que estás diciendo es ¿de quién es la mano que mece la cuna? Claro. ¿Verdad? Porque tienes toda la razón. No es normal, eso ni es fácilmente explicable, que se reúnan 1,000, 2,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 personas en Centroamérica, ¿verdad? Y que todas decidan, vamos a caminar, a cruzar México, con todo lo que eso significa, caminando y llegar hasta allá. Bueno, cualquiera sabría, sin ser muy conocedor del tema, en que primero la caminata iba a ser muy complicada, muy difícil, ya te imaginarás, pues, con todo, pero además llegar allá, vamos, era tan evidente, tan lógico que los Estados Unidos no iban a abrir la frontera y pasen todos, pásenle. No, desde luego que no, era muy de esperarse lo que iba a pasar. Y resulta que el único ganador, otra vez vamos con el señor Trump, y pues se lo merece, porque el único ganador de este problema grave, problema humanitario grave, pues es el señor Trump justamente, ¿no? Porque él se viste de patriota, lo pongo entre comillas, ¿verdad? Al decirle a los ciudadanos estadounidenses, voy a defender al país, nos están invadiendo, ¿no? Los centroamericanos es una horda que viene de fuera, ¿no? Y nos están invadiendo y yo llevo el ejército y estoy defendiendo las fronteras de los Estados Unidos, como si realmente fuera una invasión militar la que estuviéramos haciendo, sí, ¿no? Claro. Lo están haciendo, son, para empezar, gente que viene huyendo de sus países de origen, no son sicarios, no son gente armada, ¿no? Son familias, inclusive mujeres con hijos, en fin, hay que reconocer que son personas que vienen huyendo de la miseria, huyendo de la barbarie, de la inseguridad, ¿no? Y que no ven más remedio que decir, bueno, o nos arriesgamos a hacer esto y a lo mejor nos quedamos a la mitad del camino, o a lo mejor lo logramos, pero quedarnos en nuestro lugar es mucho más riesgoso. Y desde luego, ¿quién los organiza? ¿Quién les da porque son muchos días, ¿no? Y no puedes caminar tantos kilómetros sin tomar alimento, ¿no? Fíjate que es lo curioso, porque ellos lo que han hecho, pues, porque luego no encuentran dónde bañarse, etcétera, lo que han hecho es comprar ropa. O sea, compran ropa, se la ponen, están unos días con la ropa, cuando llegan a otra población, se quitan esa ropa y la dejan. Sí.
Pues porque ¿quién así les da para comprar esa ropa? Y alimentos, porque y también alimento. han comido. No es nomás lo que la gente les acerca ahí, un plato de frijoles que no les gustan, por cierto, o, Sí. o alguna otra cosita. No, Sí. ellos comen, ¿no? O sea, por eso han podido aguantar tantos días caminando y llegar hasta allá. Y claro, en condiciones muy deplorables, pero han llegado y están ahí y presionando, ¿no? Estados Unidos, tan tranquilo, vamos, la frontera más vigilada del mundo. Eso todo el mundo lo acepta, la más vigilada, con rayos láser, con videos, con cámaras, con todo. Policías, militares, todo, ¿verdad? La voz del patrón, todo. Fuerza militar, de claro, todo. La más vigilada es la frontera sur de los Estados Unidos, norte de México. Y no por los migrantes, sino por cuestiones de terrorismo, ¿no? Los americanos no quieren que por ahí se les vayan a meter algunos terroristas que les generen un problema como los que ya han tenido, desde luego, ¿no? Entonces, obviamente ellos tienen perfectamente sellada su frontera y no pasa una mosca sin que ellos la detecten, ¿no? Y saben perfectamente bien. Desde luego eso habría que, no tenemos todos los elementos, pero yo dudo que haya sido o que sea una migración espontánea, ¿no? Es una migración organizada, con recursos, que algunos personajes que los lideran. ¿Y quién pudo haber, a quién le podía haber interesado que pasara eso? ¿A quién le podía haber interesado que de Centroamérica entraran a México también en una actitud así de enfrentamiento y de a como dé lugar pasamos, ni se nos pongan enfrente porque los arrollamos? Y bueno, los oficiales de migración mexicanos, bueno, pues se replegan un poco y dejan que pasen, como han pasado toda la vida, pues si no requieren además visa para entrar a México. Entonces, vemos la famosa Bestia, ¿no? Este ferrocarril que lleva frecuentemente cientos de migrantes y que desde luego es natural que muchos de ellos se van quedando en el camino y se van mezclando con los mexicanos y a la mera hora pues ya son mexicanos, ya ¿quién los distingue? Y los mexicanos tenemos la filosofía, bueno, donde comen uno, comen dos, ¿no? Pues, pero además somos así muy muy amorosos, desde luego, muy fraternales, y eso es luego. bonito. No, desde luego que es bien. Yo creo que es una actitud humanitaria de los mexicanos que tenemos muy, muy loable, me parece muy bien. Pero digo, se van quedando en el camino. Algunas mujeres vienen ya inclusive embarazadas, ya sus hijos nacieron en México, ya son mexicanos. Sí. Entonces, bueno, van generando ahí una serie de problemas de atención. Y claro, a las personas que ya viven, por ejemplo, en Tijuana, pues hay que reconocer que es natural que les genere un problema de rechazo, ¿no? Sí. Un poco la xenofobia, más o menos matizada, pero como decir, bueno, estos vienen aquí a ocupar nuestros espacios, ¿no? Y gente que dice, bueno, ¿y cómo les van a dar empleo si los mexicanos no tenemos? ¿Y cómo les dan de comer si los mexicanos? Mira, es un problema muy grave. En México, según datos oficiales, el 50% de la población vive en niveles de pobreza. Y 50% se oye poquito, pero si lo llevas a las cifras son 60 millones de mexicanos y 60 millones de personas es muchísimas personas, muchas personas, ¿no? Entonces, yo la pregunta que me he hecho en relación con eso, que por cierto quiero aclarar antes de que se me olvide, hay un documento que apenas recientemente, el día 11, o sea, estamos hablando de un par de días atrás, nuestro canciller, el señor Ebrard, Marcelo Ebrard, que es el actual secretario fue a Marrakech, ¿no? En la ciudad de Marrakech, a firmar fueron 184 países los que participaron, prácticamente el 100% de Naciones Unidas. No todos lo firmaron, algunos como Estados Unidos, por ejemplo, pues no quiso firmar. No es un tratado vinculante, o sea, que vincule todavía jurídicamente. Es más, se parece más a una declaración, se llama Proyecto de Documento Final, bueno, dice... Conferencia Intergubernamental encargada de aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. ¿Por qué, Elite? Porque la migración es un fenómeno que no nada más se da de Centroamérica a México, o de México, porque nosotros también tenemos nuestros migrantes, los mexicanos que también toman la decisión de ir a los Estados Unidos, y que curiosamente están allá en Estados Unidos, según las cifras de ellos mismos y nuestras, son 11 millones de mexicanos, ¿no? Quiere decir que ese doble discurso de los americanos, para todo, ¿no? Los americanos, me refiero al gobierno de los Estados Unidos, siempre tienen un doble discurso. En comercio, por ejemplo, que hablábamos hace un momento, el discurso es
abramos las fronteras, libre comercio, bajen los aranceles, quiten las restricciones, que las mercancías circulen libremente, ¿no? Uno cuando escucha estos mensajes en Ginebra, en la sede de la OMC, uno dice, oye, qué maravilla, qué bien están los americanos impulsando el comercio internacional. Pero cuando esos mismos funcionarios llegan a su país, a Estados Unidos, ¿verdad?, lo primero que hacen es diseñar mecanismos de defensa a su producción nacional, ¿no? Cuotas antidumping, antisubvenciones, salvaguardas, todo tipo de medidas para bloquear las fronteras, ¿no? Ahí está el doble discurso. Acá en la cuestión de migrantes, no queremos migrantes, ¿no? No queremos bajo ninguna circunstancia ilegales. Pero sí entran los migrantes, porque lo que necesitan es que sí lleguen a Estados Unidos, pero en calidad de fantasmas, digo yo. Fantasmas quiere decir, no existes. Estás en Estados Unidos, pero no tienes derecho a nada, porque no existe legalmente. Como eres ilegal, no tienes derecho a nada, más que a estar en la pizca del algodón, allá en las parcelas, la siembra, ahí te quedas, ahí pones tu casita de campaña, ahí te duermes. Te voy a poner, yo que soy el patrón, te pongo una tienda de raya para que compres ahí tus alimentos y no salgas a la calle, porque si te ven los de la... te agarran y te regresan. Entonces, casi en calidad de esclavos. Pero son 11 millones de mexicanos los que están en Estados Unidos. Si realmente no los quisieran, pues ya hubieran empezado por regresarlos a todos y no los regresan. Los necesitan esa mano de obra súper barata, ¿verdad? Pero solamente porque tiene calidad de indocumentados y por lo tanto son fantasmas, digo, no existen, formalmente no existen, así sí te quiero, pero si quieres que yo te dé permiso de entrar y permiso para trabajar, no, ya no me convienes, porque entonces ya eres muy caro, te tengo que dar educación, salud, una serie de prestaciones. Entonces sí te recibo, pero me hago de la vista gorda, sí, pásale, pero que yo no te vea, para que estés acá. Entonces, es otra vez un doble discurso, ¿no? El tema de la droga, por ejemplo, es otro doble discurso, ¿no? Ellos quieren que México, y México lo ha hecho, ¿no?, la guerra contra el narcotráfico y las drogas, ellos liberalizan la droga. ¿Quiénes son los consumidores de la droga? ¿Quiénes son los consumidores? Pues son ellos, el mercado son ellos, ¿no? Entonces quiere decir que la droga sí pasa. En esa frontera que decíamos que está tan vigilada, tan cuidada, no pasan bolsitas de 100 gramos, de 50 gramos, pasan contenedores completos, con toneladas de cocaína o toneladas de marihuana o cualquier otro tipo de droga, no, porque ellos son los consumidores. Entonces, ¿dónde está aquella frontera tan vigilada? Sí, claro. Pues si pasan toneladas de droga, pues podrían pasar toneladas de personas y cientos. No, ellos, eso sí pasa de alguna. Entonces, ¿dónde están los capos estadounidenses? ¿Dónde están los grandes capos? ¿Quién distribuye la mercancía? ¿Quién la recibe en Estados Unidos, ¿verdad?, y la distribuye? Porque ellos son los consumidores. Entonces, otra vez el doble discurso, ¿no? Es la ilegalidad de la droga, pero el consumo lo tienen ellos. Y que generan en México una guerra contra el narcotráfico porque es la forma, entre otras, de vender su armamento. Pues la industria del armamentismo en Estados Unidos es la columna vertebral de su economía. Necesitan que haya conflicto en el mundo, por eso ellos están en todos los conflictos del mundo. Necesitan que haya conflictos para vender sus armas. Sí, porque es una empresa la guerra. Pues. Bueno, tú imagínate un día en el mundo, que no hubiera ningún conflicto en el mundo de ningún tipo, pues se acaba la industria estadounidense de armas. ¿A quién le venden? Nadie le va a comprar armas. Todos le compran porque ellos mismos generan el conflicto, ¿no? Y en esto de los indocumentados, a mí me gustaría hacer una reflexión. Decir, bueno, ¿qué es lo que provoca que la gente en general, por ejemplo, de Centroamérica o de México, de las partes más pobres de México y de otras partes, o de África, porque también en Europa tienen el conflicto, ¿no? Los africanos de diferentes países que salen de sus países en busca de mejores alternativas y cruzan con la posibilidad hasta de morirse ahogados el Mediterráneo para llegar a Europa. ¿Qué es lo que los hace salir, no? Y yo he poco leído el tema, he estudiado, investigo, porque es un tema que me gusta mucho reflexionar sobre él. Y lo que yo veo es que tanto en Europa, respecto de África, como en Latinoamérica, respecto de Centroamérica, el sur de México y en otros lugares de Latinoamérica, son los países desarrollados, los que ahora se conocen como el primer mundo, los desarrollados, los que tienen niveles económicos excelentes, los que han saqueado a estos países, ¿no? Dejaron exhaustas a los países africanos, se llevaron los ingleses, los franceses, los alemanes, los españoles, se llevaron toda la riqueza de estos países, ¿no? Sus minerales, sus riquezas, todas sus riquezas, ¿no? Y ya que los dejaron exhaustos, entonces ya les dan su libertad, su independencia y los dejan con un gobierno dictatorial, con un dictador para que los tranquilice, ¿no? Y ellos ya se van a sus países y tranquilos ya saquearon al país. Sí. Pues ellos son responsables, ¿no? Igual ha pasado, Centroamérica es una región muy rica en recursos, pero la han saqueado.
la han saqueado y los gobiernos americanos se han cerciorado de que queden gobiernos en general, no en todos los casos, pero en general gobiernos o militares o gobiernos o dictadores, ¿no? Sí, no hay democracia. Tipo dictador como Maduro, ¿no? Sí, de ese tipo. Acabó con el país. ¿No? Y entonces, ya después de que saquearon el país, de que ya no hay nada, de que los recursos se fueron, de que todos los minerales, los recursos entonces ya se regresan a su país, dejan aquello en una zona de desastre y ahora les sorprende que salgan las personas buscando alternativas de vida. Pues sí, son los responsables de lo que está provocando. La gente no sale por espíritu de aventura. Es muy triste recordar a este señor. Sale por necesidad. De triste recuerdo en nuestro país, el señor Trump. No Trump, Fox, casi Trump y Fox es lo mismo. Fox, que decía que los mexicanos que iban a Estados Unidos eran aventureros, que iban en busca de las güeritas americanas, que por eso se iban. Bueno, el señor Fox tenía sus alcances, ¿no? Pues sí. Bueno, eso es una tontería absoluta. Salen de sus países o de sus regiones, fíjate tú, los mexicanos de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, de Zacatecas, ¿no? De otras partes del país, que salen dejando familias y dejando todo, ¿no? Padres, ¿no? Y después son la garantía de nuestra economía. Sí, no. Porque, sí, perdón. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Es que yo no volteé. Astele.tv. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv te desea feliz Navidad. Astele.tv. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran Astele, les deseamos una muy feliz Navidad.
migratorios. Sí. Ah, pues qué bien. Estamos de regreso en el programa de Leyes y Justicia, tratando pues estos temas problemáticos actuales para nuestro país. Y estábamos viendo lo del el tema de la migración. ¿No? Y bueno, lo que comentábamos hace un momento es, más allá de reaccionar contra un fenómeno que está ahí presente, que es cientos de miles de personas que llegan al país y circulan por el país y van y ahora están generando un problema en Tijuana, que por cierto la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, ya hoy declaraba que ya el problema estaba resuelto. No sé cómo está resuelto, seguramente así es, pero habría que checar las noticias, ¿no? Porque, ¿qué entendemos por resuelto? Que la gente ya se regresó a su país, ya no están ahí, porque si están ahí, pues no está totalmente resuelto, pues siguen siendo inmigrantes que tienen una pretensión de pasar a los Estados Unidos, y los Estados Unidos pues, está tratando de uno por uno, así como cuentagotas, recibiendo algunos para ver por qué razón vienen. Había una declaración de una funcionaria del gobierno de Estados Unidos que decía, no, el tener problemas de hambre no es un motivo para pedir refugio, o el tener problemas de seguridad tampoco, ¿no? Son problemas cuando se viene huyendo del gobierno porque problemas políticos, ¿no? En fin, son ideas como para restringir. Porque al final de cuentas, todos los países en el mundo tenemos una cierta obligación de apoyo, de admitir o de entender el problema migratorio. Te decía yo de este acuerdo que reciente apenas, el señor Ebrard estuvo hace 3 días en Marrakech y desde ahí firmó junto con 150 y tantos países. En realidad los que participaron fueron 184 países, pero algunos de ellos, como Estados Unidos, no firman, a pesar de que no es un tratado como tal en el sentido jurídico del término, ¿no? Sino que no genera todavía un vínculo jurídico. Pero es un documento extenso, como lo puedes ver, donde ya se establecen todos los derechos, obligaciones que los países están dispuestos a aceptar para tratar el problema migratorio, ¿no? El problema migratorio no se puede tratar ignorándolo, o simplemente diciendo, no, pues no existe, o peor tantito, reprimiéndolo, tú imagínate, ¿no? Reprimiéndolo con policías y con militares y con armas, ¿no? Sería terrible, ¿no? Hay que buscar alternativas. Yo escuchaba que el señor López Obrador anunciaba en una de sus conferencias que ya tiene contactos con el señor Trump, o que ya ha tenido algún contacto para buscar un convenio, un acuerdo para desarrollar inversión y desarrollo económico en la zona, ¿no? En el sureste de México y Centroamérica. Bueno, si parte del problema de la migración, de que los ciudadanos centroamericanos salgan de su país es por falta de oportunidades de trabajo, también me parece que es muy pertinente buscar políticas, proyectos de inversión, ¿no? que retengan a las personas. Yo estoy convencido de que las personas que salen, que abandonan su país, que abandonan su territorio, dejando atrás cultura, historia, familia, amigos, ¿no? Sus costumbres, dejando atrás todo, no lo hacen por aventura de ninguna manera. De veras tiene que haber un motivo muy fuerte que los impulsa y se van, sabiendo que a lo mejor en el camino fallecen, mueren. Mira, aquí si hay que leer la prensa, ¿no? Se hablaba de a un cierto número de migrantes centroamericanos que ya no aparecían. Sí, y se pensaba que a lo mejor algunos grupos de narcotraficantes o de delincuencia organizada los habían capturado para después negociar con ellos su libertad, con sus familias, ¿no? Que eso sucede, eso no es algo que usted no imaginando, ¿no? Bueno, imagínate qué terrible, ¿no? Para un indocumentado centroamericano que viene y que con la idea de llegar a Estados Unidos y a la mitad del camino es secuestrado y a lo mejor hasta pierde la vida. Sí, arriesga su vida, ¿no? No, pues desde luego. Entonces, pues de ninguna manera puede ser esa la justificación. Es una necesidad tan grande. Creo que si le pegas al pueblo en el estómago, pues hay una reacción. Así es. O de huir, o de atacar. O sea, es el problema muy, muy grave. Así es. Porque ya en un momento dado no lo hacen por ellos mismos, a veces lo hacen por la familia. La mayoría de las veces. Sí. Lo hacen por la familia. Mira, hasta es así que la economía de México, y esto es algo que se nos debería de caer la cara de vergüenza como mexicanos. Claro. La economía de México por muchos años
se ha sostenido a flote gracias a las remesas. Sí. Eso tenemos que reconocerlo y lo reconocen oficialmente. O sea, ¿cuál es el volumen de remesas que llega al país? Que son aquellos $50, $100, $200 que las personas que ya están del otro lado y que están ganando cualquier cosa, pero que les permite vivir y mandar, ¿no? Mandar a sus países, a sus familias, y siempre las empresas que hacen el traslado del dinero se llevan una parte, ¿no? Sí, o sea, hasta eso, ¿no? La comisión, porque pues, yo voy a trasladar el dinero de Estados Unidos a Honduras, o a El Salvador, a Guatemala o a México, ¿no? Entonces, pero ese dinero que llega a México, que son las famosas remesas, es de tal volumen, de tal cantidad, que tú imagínate, si estamos hablando de 11 millones de mexicanos, ¿no? Con $100 que envíe cada uno de esos 11 millones, ya son muchos millones de dólares que llegan al país y que son reservas que van a dar al Banco de México. Gracias a ello, porque en muchas ocasiones, no es una, en varias ocasiones, el volumen de remesas que llega, de dólares, de divisas que llega a México vía las remesas, son superiores inclusive al volumen de exportación, o sea, a lo que obtenemos por exportación de mercancías. Eso te dice algo que es realmente muy preocupante. ¿Qué pasaría si no estuvieran esos millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y no mandaran esas remesas a México? México tendría un problema serio de desajuste, ¿no? Sí. Porque obviamente todas las importaciones que hacemos de Estados Unidos, pues las pagamos en dólares. Sí. ¿No? Y claro, las exportaciones que mandamos se ven beneficiadas porque el dólar está caro, ¿no? Y entonces en pesos recibe el exportador más. Pero es más fuerte el incremento en el precio, sobre todo cuando hablas de productos básicos. Estamos importando a México un gran porcentaje, casi el 80% del maíz que consumimos en México es maíz importado. Ya estamos dejando de producir maíz. O sea, México por muchos años, los gobiernos mexicanos han abandonado el campo de este tipo de productos. Porque luego... ¿no? Y jitomates, y sí, está bien, y eso qué bueno, y ojalá siga así y haya más. Sí, ¿no? Claro. Pero a cambio de eso importamos trigo, importamos maíz, frijol, sorgo, soya, ¿no? Es una tristeza. Es una pena. Y una pena que estemos importando maíz. Bueno, si tú vas por carretera hacia el norte del país, con un paseo que des un día, nomás voltea a tu derecha, cuando pasas por Zacatecas, por ejemplo, volteas a la derecha de la carretera y ves las rancherías, los campos, las parcelas de hierba crecidas, pero con hierba, o sea, sí. Están totalmente abandonados. Quiere decir, el campesino mexicano no ha podido buscar sobrevivir con lo que puede del campo, con lo que tradicionalmente sobrevivió, y por eso se van y abandonan el campo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba hablando de los años 80 todavía, en México había una agencia de gobierno que se llamaba CONASUPO, ¿no? Y CONASUPO tenía bajo su competencia el generar los precios de garantía. Quiere decir, a todos los campesinos se les decía, bueno, ¿tú qué vas a sembrar? Maíz, ok, ¿cuánto es tu parcela? ¿De cuántas hectáreas es? ¿Cuánto vas a producir? Bueno, el precio de garantía es este. Entonces, independientemente de lo que pase, si hay inundaciones, si hay desgracias, si se echó a perder la cosecha, cualquier cosa que pase, ya estás garantizado, yo te voy a pagar lo que ya acordamos. Y era un precio razonable para que el campesino pudiera recibir una gratificación correcta por lo que estaba haciendo. Y además yo me voy a llevar la siembra, yo con CONASUPO me llevo la siembra y yo me encargo de distribuirla a los centros de distribución a un buen precio. Entonces gana el campesino y gana el consumidor. Como desapareció CONASUPO, ahora la intermediación la hacen los transportistas. Sí, que es más terrible. Bueno, esos son los que ganan. Sí, porque claro. Llegan con el campesino y le dicen, ¿cuánto tienes de...? Pues tengo 10 toneladas o 100 toneladas, lo que sea. ¿Cuánto es el precio? 100,000 pesos. Bueno, te voy a dar 30,000. Oye, pero no me das ni siquiera para recuperar la semilla. Bueno, entonces te queda tu semilla y me voy a otro lado. Sí. ¿Qué hace el campesino? Llévatela a lo que me quieras pagar. Sí. Y esos transportistas... Es una explotación. Claro, y llegan a las centrales de abasto y venden el producto al precio que quieren. Sí. Pierde el consumidor, pierde el productor. El único que gana es el intermediario. El intermediario. Y se me hace muy cruel. Muy cruel. Sí, claro. Pero eso se debe al abandono del gobierno por parte de este tipo de rubro, ¿no? Porque si tenemos 20 millones de campesinos, tendríamos que atender prioritariamente, porque es la producción de alimentos, claro. ¿No? A lo mejor no somos autosuficientes porque nunca producimos todo lo que consumimos, pero no es lo mismo importar lo que te falta, si producir todo lo que puedes e importar lo que no puedes y ya, está bien, complementas, a importar todo y dejar de producir. Sí, eso fue el error también.
Y otra cosa que llama mucho la atención, y es que el gobierno tiene que tomar, somos un país con 11.400 kilómetros de litoral, Leti, y no somos un país de pescadores. Es rarísimo. Que somos, en tu mente ubica el mapa de toda Latinoamérica, desde México hasta Tierra del Fuego. Ningún país, ninguno, excepto México, tiene esas dos salidas al Océano Pacífico, al Océano Atlántico, ¿no? Con gran riqueza de especies marinas, porque tenemos el norte de aguas frías, a mitad del camino aguas del país templadas y en el Caribe cálidas, ¿no? Con diferentes especies. Tendríamos que ser un país de consumidores de pescado o de pescadores inclusive. De pescadores, sí. Entonces, preferimos producir carne de res, carne de puerco, carne de pollo, para lo que no tenemos todas las capacidades, ¿no? Entonces hay como políticas muy distorsionadas que tendría que revisar y ojalá el nuevo gobierno lo tenga en mente, que quién sabe, no han dicho nada de eso, ¿verdad? Yo creo que hay instituciones a las que hay que reforzar, a la Comunasupo. Sí, claro. Antes CEMSA, y yo me acuerdo que había una leche extraordinaria. Digo que yo me la tomé. Sí. Buenísima, sí. Vitaminada. Bueno, es eso. Y ya después la leche. ¿Tú recuerdas la Conasupo? Estás muy joven y a lo mejor sí, no lo recuerdas. Sí, claro. Bueno, pues la Conasupo tenía ese objetivo. Por eso. ¿No? ¿Por qué no restituirla? Rescatarla. Es decir, aquí el gobierno se encarga de darle precios de garantía al campesino para que esté tranquilo, para que no tenga que abandonar su tierra. Tú siembra lo que quieres sembrar, yo te voy a pagar lo que vale tu producto y no te preocupes, yo vengo el día de la cosecha, me llevo a la cosecha, tú tranquilo, te la pago y yo la llevo a los centros de distribución. Yo hago la intermediación. Beneficio a todo el mundo. Yo el gobierno, no el transportista, ¿no? Los transportistas se han hecho millonarios en esa intermediación. Compran a precio de regalo. Bueno, eso ya es... Y lo dan a precios carísimos, claro, que es muy, muy injusto. Y creo que hay que rescatar todo eso. Sí. Porque, caray, nuestra gente no es floja, al contrario. No, que va a ser floja. Es muy, muy trabajadora. Yo creo que la imagen esa del mexicano con el sombrero y el zarape. No es cierto eso. Eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. Bueno, tal no es cierto que están en Estados Unidos haciendo la labor que aquellos no hacen, ¿no? Exacto. En la pizca del algodón, el tomate, el jitomate, las verduras, todo lo que pusieron. Incluso creo que iba a haber, o hubo una película Un día sin mexicanos, ¿no? Sí, la hubo. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué le iba a pasar a Estados Unidos? Porque la verdad, sí, hay muchísimos paisanos por allá. En el último viaje que hice a Los Ángeles me puse a analizar eso, porque en cada cuadra había un mexicano. Desde luego, Entonces, ya es la venganza de Moctezuma, nos quitaron el territorio, ya lo recuperamos. pero ya lo recuperamos con gente, ¿no? Bueno, nos estamos invadiendo. Pero realmente, pues es un sufrimiento de todo lo que está pasando en nuestro país por haber abandonado el campo, por haber olvidado estas instituciones tan importantes y que benéficas para todos los mexicanos. Estamos importando maíz y es maíz malo, son transgénicos. Mira, el transgénico es grave el problema. Enferman. Bueno, digamos, porque hay científicos que dicen que no, que en fin, pensemos con la mejor buena fe, ¿no? Que el transgénico o la semilla con una transformación genética, vamos a pensar como principio que es una buena semilla, resiste más las plagas, las inundaciones, produce más volumen. Ok, todo está perfecto, pero resulta que esa semilla transgénica es una semilla estéril. Esto quiere decir, digamos, el ciclo normal de campesino, de producir alimentos, es el campesino produce maíz, ¿no? Con la semilla original, véndelo su parte y reserva una parte para la siguiente siembra, claro, ¿no? Y así es el ciclo. Bueno, cuando el campesino usa semilla transgénica, siembra, produce, pero para volver a producir tiene que volver a comprar, porque los transgénicos están patentados. Es una patente, porque es una transformación tecnológica. Y la patente la tienen, los titulares son Monsanto y ahora va a ser Bayer, porque ya la vendieron a Bayer. En fin, hay un negocio ahí entre ellos, ¿no? No importa quién sea. El tema es que entonces tienes una dependencia importantísima, porque quieres volver a sembrar, yo te vendo la semilla, pues si no, no puedes sembrar. Fíjate. Ya no tienes semilla original. Claro. Tu semilla original ya desapareció y ahora dependes de que yo te la venda. Y como soy el titular de la patente, la vendo al precio que yo quiera.
¿Te das cuenta de la trampa? Sí. ¿No? Entonces, eso es muy grave que se permita. Creo que el actual gobierno ha mencionado que no va a permitir la importación de semilla transgénica, y yo creo que hace bien. Claro. Porque la semilla original es la semilla es la buena, es la que alimenta nuestro pueblo, nuestro país. Pero además tiene la posibilidad de resembrar, sembrar, y no depender de un titular de una patente que al día que quiera te la vende al precio que quiera. Claro. ¿No? Y si no la compras, pues no siembras. Así es de una fácil. tragedia, ¿no? Sí. Qué bueno, sí, a mí me dio mucho gusto esa declaración de la compra, de la no compra de transgénicos. Sí, claro. Entonces se me hizo muy buena esa medida, y esperemos que tengamos varias medidas buenas, ¿no? Pues hay muchas esperanzas, ¿no? Mira, yo he dicho cuando me preguntan los colegas ahí en la Facultad de Derecho, digo, mira, yo no le deseo mal al señor López Obrador, al contrario, ojalá le vaya muy bien y ojalá pueda cumplir el 50% de todo lo que está ofreciendo, ojalá, porque eso nos va a ir bien a todos. Sí, claro. Si le apostamos a que le vaya mal, lo estamos suicidando. Sí. ¿No? Pues, es que es un problema muy... Lamentablemente, es mi opinión y a lo mejor no están de acuerdo muchas personas, pero sabes que los mexicanos actuamos como súbditos, no como ciudadanos. Ese es un grave problema. Una democracia se surte de ciudadanos que son participativos, porque el ciudadano participa, el ciudadano pide, exige, colabora, porque el ciudadano sabe que el país es de nosotros, de los ciudadanos, ¿no? No es de los gobernantes, es de los ciudadanos. Y entonces hacemos lo que sea para que nuestro país salga adelante, prospere. Pero como nos comportamos como súbditos, bajamos la cabeza y lo que el gobierno quiere es el rey. Por eso somos súbditos. Es el rey, o es el gran Dios, Tlatuani. o el Tlatuani, o el líder, quien sea, pero pues ya lo dijo aquel. Oye, pero claro, un país de cuarto año de primaria, con problemas de pobreza extrema, inclusive, ¿no? Con falta de educación, pues no le puedes pedir que participe democráticamente. Entonces, es mejor para los gobiernos que no les gusta la democracia mantener esos niveles de poca educación, extrema pobreza o pobreza, porque con eso manipulas, ¿no? Porque al pobre pues lo puedes convencer con una despensa, ¿no? Ahí te doy la despensa para que comas, pero a cambio de esto. Y aquel va porque lo que necesita es comer. Claro. ¿No? Eso es muy grave. Pues esperemos que pronto estés con nosotros en este programa. Sí, desde luego que sí, cuando muchas gracias. Tus múltiples ocupaciones. No, pues yo estoy dedicado a la academia 100%. Sí, Ahí estoy en la facultad todo el tiempo, así que cuando sea posible, yo con mucho gusto. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya se nos terminó el tiempo con este programa tan interesante, porque son muchos los temas, ¿no? Son muchos los temas de los conflictos por los que está atravesando nuestro país. Y bueno, Dios nos sostiene con su mano poderosa porque somos un milagro de país, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, doctor. Con mucho maestro. gusto, muchas gracias. Y te seguimos esperando para un próximo Desde programa. luego que sí. Muchas gracias. Esto fue Leyes y Justicia. Les agradecemos haber estado con nosotros en esta hora. Muy amables, muchas gracias. Feliz Navidad. Tele.tv Astele.tv
Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.